Ok, en este video vamos a abordar la parte del estado de la cuestión, estado del arte. Eh, yo sé que hay diferencias conceptuales cuando uno habla de estado del arte, cuando uno habla de estado de la cuestión. Hay una diferencia, creo que casi epistemológica, eh, cuando se habla de uno o el otro. Pero yo, para efectos más eh, didácticos, los voy a usar de manera intercambiables. Estado del arte, de la cuestión, revisión de literatura, revisión de antecedentes, sí, revisión de antecedentes, lo vamos a usar de manera intercambiable. Yo sé, insisto, que hay una diferencia de cuándo usar uno o el otro, pero para no hacernos mucho enredo, vamos a usarlos como sinónimos. En este caso, el estado de la cuestión, estado del arte, implica una revisión sistemática de lo que se ha escrito sobre nuestro objeto de investigación. Vean que acá no estoy hablando sobre el tema, ya que estoy hablando más específicamente sobre mi objeto de investigación. ¿Y esto para qué me sirve? Para poder problematizar bien mi objeto. Si ustedes recuerdan, teníamos esta idea de objeto, problema, pregunta. Antes de yo poder hacer mi pregunta, tengo que hacer una buena problematización. Para hacer la problematización, tengo que ver qué es lo que se ha investigado, qué tanto se ha investigado un tema, quiénes lo han investigado, qué vacíos existen, qué logros se han conseguido, desde qué dimensiones se han abordado los temas, qué aspectos faltan por abordar. Este último de los aspectos que faltan por abordar es uno de los más importantes, porque es donde yo voy a entrar y ver ese gap. En investigación académica, normalmente nos guiamos por esta última parte. ¿Qué aspectos faltan por abordar? Y de ahí es donde yo saco mi originalidad y mi aporte al corpus de la ciencia. En investigación más profesional, voy a hacer un disclaimer acá. No es que yo considere que la práctica académica no es profesional, sí lo es. O sea, es trabajo igual. O sea, no quiero que se entienda que yo hago una diferencia entre el trabajo académico y el trabajo no académico. No, simplemente que es una forma de llamar, de llamarlo trabajo profesional y académico. O sea, es meramente una división que se hace, para que no se me malinterprete. Pero acá lo que quiero decir es que en la academia buscamos eso. ¿Por qué? Porque en la academia lo que queremos hacer es escribir un artículo científico, escribir un libro, hacer una tesis, etcétera. Mientras que no, en el trabajo más profesional, lo que buscamos es simplemente resolver problemas más prácticos, por así decirlo de alguna forma. Entonces, cuando estamos en la parte académica, buscamos ver este gap. Mientras que queremos hacer todo, pero ese gap es lo más importante. Mientras que en investigación más aplicada, más profesional, también queremos ver ese gap, pero para resolver el problema que ya tenemos, que ya identificamos. Entonces, acá esta parte sí es un poco diferente entre una investigación meramente académica y una que no es académica, pero es prácticamente lo mismo, ver qué se ha investigado y cómo se ha investigado, desde qué dimensiones, etcétera. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener bibliografía y referencias y otros materiales que sean útiles para propósitos del estudio, donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Vean que acá hay una palabra clave que es enmarcar nuestro problema de investigación. Situarlo. ¿Dónde está nuestro problema de investigación? Esa revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros, blogs, podcasts, videos, informes técnicos, informes científicos de diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura y encontramos 5.000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar lo más importante y lo más reciente, y además que esté directamente vinculada con nuestro planteamiento del problema de investigación. Entonces,
Por eso es importante que el objeto esté claramente delimitado, para una vez que lo tenemos claramente delimitado, poder ir a hacer esa revisión de literatura y ahora sí enmarcar el problema. Hay que tener mucho cuidado con esto porque sí, si uno intenta leer todo, a uno se le hace un mar de cosas y más bien lo que puede generar es frustración o, ¿cómo se llama esto? Frustración o sensación de agobio. Entonces, mejor no hacerlo. En este caso, se presentan los resultados de la revisión rigurosa por parte de la persona sustentante, la persona que esté haciendo la revisión relacionada con el problema de investigación. Entonces, acá lo que estamos haciendo, acá se habla de persona sustentante porque está en un contexto más de tesis, pero también de la persona investigadora, lo que se quiere es hacer una revisión de literatura académica. Literatura académica cuando estamos en un contexto meramente académico y otro tipo de literatura de fuentes bibliográficas cuando estamos en otro. Algo importante, leyes, reglamentos, eh, todo ese tipo de cosas, noticias de periódico. Sí, principalmente eso no es estado de la cuestión. Eso iría más en la parte de contexto. En estado de la cuestión va más elementos que tengan teoría, metodología y resultados. Esas tres cosas es lo que necesitamos. Una ley, un reglamento no tiene ni metodología, ni teoría, ni resultados. Entonces, eso es una buena forma de saber qué sí y qué sí no entra, qué sí y qué no entra. Tiene que tener al menos una de esas tres cosas: teoría, metodología y resultados. No necesariamente tenemos que hacer un análisis solo de los casos o de los temas relacionados con el país o los casos que estamos estudiando. En general comprende un análisis del conocimiento generado a nivel más macro sobre el tema a partir de diferentes metodologías, tradiciones epistemológicas según se requiera. No necesariamente estamos solo, o sea, en este caso solo tenemos que revisar investigaciones cuantitativas, podemos investigar o analizar también eh, investigaciones cualitativas o textos cualitativos. Eso también nos puede servir. Y acá lo más importante es que el rastreo de los antecedentes me permite fundamental la necesidad de la investigación actual con el propósito de construir nuevo conocimiento. Entonces recuerden eso. Si a mí me ponen, y esto aplica para cualquier tipo de investigación, si yo hago una revisión y me doy cuenta que ya hay un artículo, que ya hay un informe que trata de hacer lo mismo que yo quiero hacer, no tiene sentido hacerlo. Tal vez actualizar los datos, ahí sí, más en lo profesional que en lo académico, una actualización de datos. Pero ya no sería meramente una investigación original, sino sería simplemente una actualización de datos. Entonces ahí hay que tener también ese cuidado. Los antecedentes de la investigación, vean que ya les dije que yo voy a estar intercambiando las palabras entre revisión bibliográfica, literatura, antecedentes de investigación, estado del arte, estado de la cuestión. Los antecedentes de la investigación en este caso son pilares epistemológicos sobre los que se basa el avance registrado sobre el conocimiento del tema, de mi objeto o de mi problema. Es importantísimo, y acá es donde uno tiene que poner más atención, es identificar los aspectos del tema en el que se ha avanzado en términos de conocimiento, donde hay más en términos de conocimiento, en aquellos aspectos en los cuales no ha habido esa evolución y en aquellos aspectos en donde hay debilidades, falencias, vacíos en el abordaje de la realidad del estudio. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo cuando trabajamos el estado del arte. Las funciones del estado del arte son que ayuda a prevenir errores, no solo ver el gap, sino también nos permite ver errores que se han cometido en el pasado, orientar sobre cómo se tiene que realizar el estudio, qué clases de estudios se han efectuado, qué muestras han usado, cómo se han recolectado los datos, en qué contexto se han usado, qué diseños se han utilizado. Vean que acá estamos viendo un poco más de aspectos metodológicos, pero también amplía el horizonte del estudio, documenta la necesidad de realizar el estudio, que es lo más importante,
conduce, junto a la teoría, a el establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde se irán a poner a prueba en la realidad. Inspira nuevas líneas, nuevas áreas de investigación, nuevas preguntas. Puede ser que no hayamos visto algo y al revisar literatura se nos prende, nos generan nuevas preguntas o nuevas ideas. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. O sea, nos dice que podemos irnos por acá, por algún lado, por otro. También es válido que no estemos de acuerdo con ciertas cosas, pero si no estamos de acuerdo con ciertos resultados, tenemos que explicar por qué, o por lo menos decir que esos otros resultados existen, pese a que no es mi línea de investigación. Bueno, ya como les dije, se puede conocer como estado del arte. eh, ya esto es más de la parte más aplicada, por así decirlo. Se le conoce como estado del arte, la cuestión antecedentes, no confundir con antecedentes históricos. Los antecedentes históricos es otra cosa. Los textos consultados no deberían tener más de 10 años de antigüedad. Ayer creo que se los mencionaba, que preferiblemente 5, pero 10 años de antigüedad está bien, excepto cuando estamos tratando o cuando tenemos que citar algún texto clásico. O que por ejemplo, hay algunos temas de investigación que se dejaron de abordar muchos años y vuelven a la palestra. Entonces puede ser que hayan algunos estudios clásicos que tengamos que llamar de nuevo y poner ahí sobre eso. Y algo muy importante, deberíamos enfocarnos en metodología, teoría, resultados y conclusiones, y la temática en general. Para ser considerado, debe ser del mismo tema o abordar una temática similar con la misma metodología. Esto de abordar una temática similar con la misma metodología hay que tener cierto cuidado porque puede ser que, en mi caso, yo estoy viendo la relación entre ideologías y entidades políticas con apoyo a la democracia. Puede ser que no estén específicamente ligados al apoyo a la democracia, pero hay otras personas que han escrito del ligamen entre identidades políticas, ideologías y otro tipo de actitudes, como por ejemplo actitudes hacia las instituciones religiosas, por ejemplo, o hacia el voto, que lo mío no es directamente el voto, pero la democracia está muy asociada con el voto. Entonces, ese tipo de cosas pueden entrar en mi estado de la cuestión, pero hay que tenerse cuidado. Lo mejor es que estén directamente relacionadas con mi objeto de estudio. Entonces, eso es lo que yo tengo que consultar cuando hago el estado de la cuestión. Insisto, cuando yo hago el estado de la cuestión, y esto es lo que les voy a pedir, que trabajen en el primer avance, en la primera tarea, es que contesten estas 4 preguntas. ¿Qué se ha investigado sobre su tema? ¿Con qué perspectiva teórica? ¿Mediante cuáles métodos y cuáles han sido los resultados? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ese esqueleto de la revisión de literatura. Pensar qué se ha investigado sobre el tema, sobre el objeto de investigación, con qué perspectiva teórica, mediante cuáles métodos y cuáles han sido los resultados. Esos los resultados son muy importantes. Por otro lado, una vez que ya uno como que identifica estas 4 preguntas de la revisión de literatura, se hace un balance crítico sobre cuáles son los avances, limitaciones, contradicciones o vacíos existentes en el conocimiento sobre el asunto a investigar. En este sentido, se debe evitar redacciones que tiendan a inventariar o resumir estudios previos. No es un inventario de lo que se ha escrito, de lo que se ha dicho. Es un balance crítico y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Que no es un inventario de estudios relacionados al tema. Eso hay que tener mucho cuidado porque uno, uno puede tener o puede verse tentado a hacer eso, a hacer un inventario. Se ha dicho este texto, este texto, este texto, este texto sobre el tema, punto. Ni un resumen. No es un resumen de decir, tal autora dijo tal cosa, tal autor dijo tal cosa, tal autor dijo otra cosa. Esta autora y esta autora dicen esto. No. Tampoco son antecedentes históricos del tema y no es el marco teórico. Entonces, eso no es un estado de la cuestión. Entonces, ¿cómo se hace?
implica una estrategia de abordaje de los documentos que la persona investigadora considera que reflejan, o sea, de la bibliografía que ustedes ven. Lo que les dije, pueden ser textos, artículos. Vean que dice periódicos, perdón, periódicos no hay. Sí pueden ser videos, películas, inclusive fotografías, multimedios, etcétera. Periódicos no, noticias de periódicos no. Eh, y supone, o sea, se utiliza como una técnica de revisión bibliográfica que supone identificar, seleccionar, clasificar, analizar e interpretar la información asociada con el nivel de conocimiento sobre el tema. Eso es muy importante. Tenemos que identificar, seleccionar, clasificar, pero analizar e interpretar la información es la parte más importante. ¿Qué es lo que debemos observar principalmente? Autor o autores o autoras, quiénes son, incluso podemos pensar un poco en los atestados y todo. Eh, la base de la producción informativa, si es producción científica o producción libre. Con la producción libre hay que tener mucho cuidado. Producción libre son, por ejemplo, blogs que no están ligados a instituciones o centros de investigación fuertes, etcétera. Lo ideal es tener fuentes indexadas. Las fuentes indexadas, las revistas científicas están indexadas. Entonces, lo ideal es buscar esas revistas científicas en donde la investigación de no tan alta calidad han sido listadas en bases de datos de consulta mundial, etcétera. Hay como una comunidad científica que respalda eso y podemos también fijarnos en dos códigos. El código ISBN para los libros. eh, si un libro tiene un código ISBN, es más confiable que uno que no tenga. Y para el caso de las revistas, es el ISSN, lo que tendríamos que fijarnos. Pero con que esté indexada la revista es lo ideal. Y esto es lo que yo les decía. Vamos a buscar en las bases de datos de la Universidad Diego Portales documentos académicos que estén estrechamente relacionados con su objeto y su tema de estudio y responder las 4 preguntas: ¿qué se ha investigado? ¿Con qué perspectiva teórica? ¿Cuáles métodos y cuáles han sido los resultados? Para ver el ejemplo, acá está. Vean que acá es de mi proyecto de investigación. Entonces, acá tenemos, ven que yo acá inicio de un solo estableciendo qué se ha dicho del tema. Entonces vean que yo acá lo primero que digo es, de entrada, justifico un poco el tema. El apoyo a la democracia es importante para la estabilidad del sistema democrático. Y vean que aquí menciono autoras y autores que dicen eso. Luego, mi segunda parte, vean entonces que acá, bueno, ahorita lo hago. Entonces, vean que acá, esta es mi sección de problematización. Pero entonces, si lo pensamos en esqueleto, que es lo que ustedes tienen que entregar, lo primero que yo hago acá es una primera aproximación o un primer nodo, pensémoslo así, es importancia del apoyo a la democracia o de las actitudes democráticas para la estabilidad del sistema democrático. Segundo nodo que yo encuentro acá, la definición, orientaciones, actitudes, etcétera. Entonces ven que acá hay un segundo grupo de revisión de literatura. Acá ya tengo como el problema como tal, pero lo que me importa es ahora esta sección de acá. Esto es como esto de acá, este párrafo que yo tengo acá, que es un poco extenso, es la problematización, es la definición del problema. Y luego, ya que empiezo de nuevo. Primer nodo, relevancia del apoyo a la democracia para la estabilidad del sistema. Segundo nodo, cómo se ha definido en la literatura. Tercer nodo que yo estoy poniendo acá, cómo se ha medido. O no cómo se ha medido, cómo se ha abordado. Si es un constructo o una variable unidimensional o un constructo multidimensional. Vean que yo acá parto de una vez hablando de la multidimensionalidad. La unidimensionalidad a mí no me interesa, la multidimensionalidad. Y aquí menciono los autores y autoras que lo hacen.
Vean que lo que yo les decía, vean que por ejemplo acá tengo textos no tan nuevos. Vean que, bueno, este de Pippa Norris es que es un clásico, este Brato y Mengs es un clásico, este Seligson y Müller, de Müller es un clásico. Entonces vean que acá menciono clásicos. Ya en esta parte de acá también estoy únicamente mencionando clásicos. Digamos, bueno, no todo, pero digamos, el trabajo de Easton es clásico, de Norris es clásico, de Dalton es clásico. Ven que yo acá sí me estoy dando licencias de citar clásicos, o sea, textos ya mucho más viejos. Pero ya acá ya empiezo a hablar meramente de textos mucho más recientes. Entonces vean que ya acá volvemos. Primer nodo, importancia. Segundo nodo, definición. Tercer nodo, multidimensionalidad. Vean que aquí ya estoy hablando de los más recientes que hablan sobre el tema de la multidimensionalidad. Luego, vean que acá tengo otra serie de textos que ya no es solo la multidimensionalidad, que era mi tercer nodo, sino ya me aparece un cuarto nodo, que es el de la existencia de perfiles. Entonces, no solo es multidimensional como mi tercer nodo, sino existen perfiles. Entonces, vean que ya tengo cuatro nodos, una estructura de cuatro nodos. Y vean que ya aquí, si son textos de, el más viejo de acá es este de 2017. O sea, estoy en el periodo de 10 años que les dije. Y ya vean que acá, entonces, ya voy a buscar explicaciones. Entonces, yo tengo un quinto nodo que son explicaciones al apoyo a la democracia. Y dentro de ese nodo, que es explicaciones en torno al apoyo a la democracia, que causa, que hace que no que causa, que explica que el apoyo a la democracia sea diferente en personas, tengo ahí tres nodos. Un primer nodo que es el de la cultura política, ajá, eh, sí, cultura política y socialización, de acá los menciono, Carlin, Fox, Juan, Inglehart, Michener, Norris, etcétera. La segunda, explicaciones ligadas a procesos racionales. Anderson, Litvai, Segovia, Van der Burg, etcétera. Todos estos, evaluación de sistemas de gobierno, todo esto es muy instrumental económico. Entonces, todos estos quedarían juntos. Y por último, pongo los que tienen que ver con aspectos ideológicos. Entonces, ya acá establecí mi estado de la cuestión. Entonces, para ver el ejemplo, entonces, un momento para cargar la pizarra blanca. Ok, listo. Ujú. Ok, entonces, yo ayer les dije que a mí en particular me gusta hacerlo de esta forma, como un mapa conceptual. Entonces, yo tengo, recuerden mi objeto de estudio, que es apoyo o actitudes democráticas o percepciones ciudadanas hacia la democracia. Entonces, eso es lo que yo tengo. Y de ahí yo saco esas grandes, eh, ¿cómo se llaman? Esos grandes nodos que les estaba mencionando ahorita. ¿Cuál era el primer nodo? Relevancia. Uno es relevancia, el otro era definición, el otro era multidimensionalidad, el otro era
perfiles. Y el otro era explicaciones. Y dentro de explicaciones tenía el de cultura política, el de, eh, esto se llama como, pensémoslo un poco como ligado al rational choice, a la parte más evaluativa. Y el tercero era de la psicología política. Entonces, vean que acá yo ya estoy haciendo un esquema de cómo va a ser mi apartado de revisión de literatura. Esto, a ver, acá está muy simple, ¿verdad? Ya después, acá por ejemplo, en la parte, no, perdón, en la parte de relevancia, texto. En la parte de relevancia, ya aquí yo tendría que poner los autores y autoras que hablan de este tema. Entonces, por ejemplo, acá en mi texto, yo ya lo tengo redactado en formato de texto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo vengo y pego a estas autores y autoras, pero a estas autoras y a estos autores. Entonces, este grupo de personas me hablan sobre la relevancia. Sobre la definición tengo a otro grupo de autoras y autores. Entonces, por ejemplo, y vean que incluso se repiten. Por ejemplo, vean que acá, vamos a ver. Ay, ¿qué pasó acá? Ok. Bueno, acá no tengo ninguno que se repita, me parece. Ajá. En la multidimensionalidad tenemos a otro grupo de autores y autoras. Acá tengo a... Ok. Voy a poner a estos autores y autoras. Acá voy, digamos, estoy poniendo algunos, no estoy poniendo todos los que yo tengo. Entonces vean que, por ejemplo, y aquí tengo otro grupo de autores y autoras. Entonces, vean, esa es la idea. Lo pueden hacer así, como esta lógica de esquema o mapa conceptual, que ese es el que yo tengo, lo pueden hacer en una tabla, lo pueden incluso, si ya quieren hacerlo en texto, como ya lo tengo en mi proyecto, ya lo pueden hacer como texto, pero esta es la idea de esa primera tarea. Y vean que con esta primera tarea, digo, con este formato, yo ya puedo eh, contestar las preguntas que teníamos. ¿Cuáles son las preguntas que teníamos? ¿Qué se ha investigado? ¿Qué se ha investigado sobre el apoyo a la democracia? Se ha investigado su definición, si es un constructo unidimensional o multidimensionalidad, unidimensional o multidimensional, si es importante o no, cuál es su importancia, cuál es su definición. Eso se ha investigado. ¿Desde qué perspectiva teórica? Desde la perspectiva teórica de la psicología política, de la psicología social, de la psicología política, de la cultura política, del rational choice. ¿Mediante cuáles métodos? Todo ha sido encuestas. ¿Cuáles han sido los resultados? Ya yo tengo en la sección de resultados acá, por ejemplo. eh, Vean que, por ejemplo, yo acá solo estoy citándolos, pero ya acá yo veo que estos de acá, los resultados que más me interesan acá. La segunda se enfoca en buscar explicaciones ligadas a los procesos racionales de las personas, explícitamente a los resultados de los procesos democráticos, la evaluación del sistema de gobierno. Entonces acá, ¿cuál es el resultado de estos textos que yo tengo acá? Por ejemplo, de estos textos que yo tengo acá, lo que tengo es que el apoyo, perdón, sí, el apoyo a la democracia se explica
por la evaluación del sistema y del gobierno. Entonces, esos autores, ese es su resultado. Sus conclusiones son esas. Punto. Estos otros autores, lo que me dice es que depende de cómo es el diseño institucional. Si es parlamentario, si es presidencialista, si es federal, si es centralista, etcétera, que eso es lo que implica cambios en el apoyo a la democracia. Entonces, ven, esas cuatro preguntas que tenemos acá, yo las resolví, yo las contesté cuando estuve haciendo mi revisión de literatura. Vean que evidentemente esto que yo tengo acá es un proyecto académico, pero en un proyecto o en un diseño de investigación más profesional y menos académico, es exactamente lo mismo. Tal vez lo que cambia un poco son las fuentes. Ya no vamos a trabajar con fuentes tan académicas, porque yo solo he trabajado artículos científicos y libros, sino tal vez ya acá se podrían incluir también libros y artículos científicos, pero también se incluyen informes técnicos. ¿Cuáles son fuentes confiables de informes técnicos? Por ejemplo, los ministerios, la CEPAL, las agencias de la ONU, el Banco Mundial, el FMI, todos estos organismos internacionales dan informes técnicos fuertes, informes de empresas privadas, por ejemplo, de consultoras, todo ese tipo de cosas se pueden incluir en esta sección, pero esa es la idea. Entonces, la idea de esta primera tarea es que ustedes contesten estas cuatro preguntas y una vez que contestan estas cuatro preguntas, hagan o un mapa conceptual como el que les enseñé acá, como este que está acá. Un segundo. Como este que está acá. Este es un tipo de mapa conceptual. Vean que ya esto es analítico. Esto no es un resumen de textos. Ya acá hay un análisis, ya hay una limpieza, por así decirlo, los textos. ¿Por qué? Empiezo de mi concepto principal, que es el apoyo a la democracia. Bueno, te colorcito. No, no, no. El apoyo a la democracia, que es mi concepto principal. Y de este que es mi objeto de estudio, yo saqué 5 dimensiones analíticas. Y con estas dimensiones analíticas fui clasificando textos. Vean que yo acá tengo 5 y de esas 5, en esta parte explicativa, que es la más relevante para mí, saqué 3. Pero pueden ser 3 nada más, pueden ser 2, pueden ser más, pueden ser 8. Yo acá solo tengo 5, es un buen número, pero ustedes podrían tener un poquito menos. Entonces, ¿cuál es la idea de esta primera tarea? Uno, que hagan una revisión de literatura. Les voy a pedir mínimo 10, sean artículos, informes técnicos, capítulos de libro, libros completos, eh, que sean 10 de esos y que los revisen, que los lean, no los lean a profundidad, hagan una revisión inteligente, rápida del tema y luego eh, ustedes pueden ir haciendo estas clasificaciones. Yo leí, por ejemplo, este texto de Klassen et al. Del año pasado. Este no lo leí completo. Leí lo que me iba funcionando y ya lo fui clasificando. Este, por ejemplo, de Segovia 2023, lo leí completo, porque ese me pareció muy interesante y muy importante, entonces lo leí completo y todo. Los primeros textos son los más importantes de leer porque los primeros textos me van creando estas categorías. Después, yo, por ejemplo, ahorita me leo un texto y yo ya, o sea, ya el texto que yo tengo, ya estas categorías son suficientes para clasificarlo. Yo ya, digamos, ya he ido leyendo textos nuevos. Por ejemplo, este 2024, yo ya tenía estas categorías hechas cuando lo leí. Igual este Valentín. Este Valentín, de hecho, es como de diciembre, el año pasado. Yo no me lo leí. Hice el escaneo del texto y pude decir, ok, escaneando este texto, sé que va ahí. Sé que la definición que da es esa. Y de hecho, creo que ese texto de Valentín está en otra, digamos, está en alguna de estas tres categorías acá también clasificado. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, generan sus categorías analíticas y van poniendo los textos. Los textos se pueden repetir. Eh, por ejemplo, vean que acá en esta lógica de la multidimensionalidad está el texto de Zanotti y Rama y vean que acá también eh, cuando hablo de
las explicaciones desde la psicología social, otra vez está en Zanotti y Rama. Ven, entonces, un mismo texto puede estar clasificado en dos dimensiones, porque este texto, Zanotti y Rama, me da una definición multidimensional del apoyo a la democracia, pero también me busca explicaciones desde la psicología social. Por eso es que me sirve dos veces este texto. Y ese sería el tema. Y por último, la pregunta, eh, no, esto de la pregunta y de la justificación, dejémoslo para la próxima clase. Entonces, eso sería todo. De nuevo, nos vemos. Recuerden que la próxima semana no tenemos clase sincrónica, va a ser asincrónica, es decir, ustedes trabajan en el horario de clases, trabajan en esta tarea, ven estos videos, repasan estos videos y los videos que les voy a subir de aspectos más técnicos y avancen en esta tarea. Cualquier duda, pregunta que tengan, me la pueden hacer llegar al correo o por Canvas y nos veríamos el jueves 17 de abril. Espero que esté muy bien y muchas gracias.